Ya vamos a comenzar. Ya. Ya como. Buenas noches, bienvenidos. Para Diana se disculpa con ustedes, hoy tiene como un evento en homenaje a Roberto, entonces no va a poder asistir a la sesión. Y hoy es nuestra tercera sesión del seminario. Entonces, titulado Rubén Fonseca, El arte de narrar. Nuestro invitado conferencista se llama Edwin Umaña Peña, nació en Bogotá. Se licenció en Ingeniería Química en la Universidad Nacional de Colombia y cursó una especialización en estadística. Se desempeñó como ingeniero, pero su vocación literaria y su pasión por el cine lo orientaron hacia nuevos horizontes. Se tituló en Estudios Literarios en la Universidad Javeriana de Bogotá con una tesis sobre el escritor Rubén Fonseca. Posteriormente realizó un máster en creación literaria en la Universidad de Sevilla. Es egresado de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, donde obtuvo el título de cineasta con especialización en guión. Ha trabajado como guionista para la televisión colombiana, también como escritor y productor de contenidos para diversas productoras de Andalucía, España. Ganó la beca de escritura de guión de largometraje infantil, otorgada por el Ministerio de Cultura en el 2014, y su cortometraje Rebusque participó en el 65º Festival de Cine de Cannes. Publicó su primera novela en 2013, La conspiración de los farsantes, una obra de género negro presentada en la Semana Negra de Gijón en el 2013. El autor fue destacado por una de las nuevas voces del género negro latinoamericano. También ganó la convocatoria de la producción con una serie de género negro llamada El Buen Verdugo, y ha vivido en diversas ciudades de Latinoamérica y España. Actualmente se desempeña como guionista de ficción para una productora mexicana y como docente universitario en Bogotá. Bienvenido. Bien. Bueno, buenas noches. Están un poco repartidos, me va a tocar mirar para un lado y para otro. Bueno, todos son de la maestría, ¿cierto? De escritura, de creación literaria. Entonces, bien, esta conferencia está orientada, por un lado, a presentar la obra de este autor de género negro, tan importante, latinoamericano, uno de los tres grandes maestros, digamos, de los que fueron los precursores de esta vertiente de escritura, y también haremos una mirada estructural a lo que es el género negro. Ya han pasado dos conferencias donde han tenido una introducción a este tipo de escritura, ¿no? De vertiente literaria, muy popular. En realidad el género negro es una expresión que tiene un público fiel, ¿no? Pues como ahí me presentaron, participé con una novela negra en un evento en España, la Semana Negra de Gijón, que es tal vez el gran evento de novela negra a nivel hispanoamericano, y fue, bueno, me llamó mucho la atención ese público lector. Yo fui finalista, pero no gané, y igual fui allá y me entrevistaron y tal, y de repente mucha gente empezó a comprar el libro, me escribían, en fin, me sorprendió ese tipo de lector, ¿no? Que es muy fiel y muy apasionado. Es algo muy curioso y bueno, en Latinoamérica, digamos que se ha explorado, pero curiosamente por la academia todavía no se ha ganado el respeto, ¿no? A pesar de que grandes autores han escrito pues, en género negro, ¿no? Y tenemos pues grandes maestros, ¿no? Falta algo tal vez, ¿no? Un poquito más de trabajo editorial en Latinoamérica frente a países como España, ¿no? donde es muy fuerte esto. Ni se diga de Francia, ¿no? Tal vez esto se inventa en Francia, ¿cierto? Es donde empieza a hablarse de este tipo de escritura. Y obviamente Estados Unidos e Inglaterra, pues allá es muy popular. Es decir, hay escritores que escriben en género negro y viven de vender libros, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo ahí que hay que hacer, aquí de buscar ese público lector y seguirlo cultivando, ¿cierto? Tal vez falta un evento como la Semana Negra de Gijón, ¿no? Aquí en Colombia. Hay un evento en Medellín, todavía bastante pequeño, pero bueno, ahí vamos en este camino. Entonces hoy hablaremos de Rubén Fonseca, uno de los grandes maestros, y bueno, hablemos un poco de él. Es un personaje muy importante en la literatura latinoamericana, primero por ser uno de los precursores del género,
y además por los aportes, ¿no? Entonces vamos a ver en esta mirada estructural a las condiciones del género, esos aportes que él ha hecho en función de personajes, temas, incluso ya de elementos técnicos de la escritura. A propósito además de lo que ha ocurrido en Brasil, ¿no? Estas últimas elecciones polémicas, en fin, llenas de cosas que parece que era algo nuevo para muchos, pero si uno mira con detalle obras como la de Rubén Fonseca, esto que ha ocurrido ya se veía venir, o por lo menos ya estaba ahí, ¿no? Este asunto complicado de la sociedad brasileña, llena de tensiones, racismo, homofobia, en fin, todo esto que ha ocurrido y que es bien polémico, ¿no? Bueno, él nace en 1925, es casi contemporáneo de García Márquez. Él es hijo de unos inmigrantes portugueses y vive su infancia en este pueblito, en Juiz de Fora, un pueblo de un estado de Brasil, Minas Gerais, que es un estado del interior, pero luego viaja a Río de Janeiro. ¿Pasamos? En los años 30, ¿no? Siendo un niño, él se va a Río de Janeiro y se encuentra con la gran ciudad, ¿no? Río de Janeiro es una ciudad muy especial en la historia de Brasil latinoamericana. Ha sido la única ciudad donde ha vivido en la época de la colonia un gobernante europeo, ¿cierto? Aquí a Río vino el rey de Portugal cuando fue expulsado por Napoleón. Entonces fue la única, ¿no? De resto de las otras ciudades de Latinoamérica, de Hispanoamérica, pues nunca vinieron los reyes, ¿no? Aquí nunca vinieron. Aquí en cambio a Brasil sí vino el rey y eso marcó el destino de Río, ¿no? Porque es una ciudad imperial, ¿cierto? Uno ve Río, su arquitectura y es en realidad fascinante, ¿no? Es muy muy bella. Aquí hubo una corte, en fin, marcó mucho esto la historia de Brasil y es un tema que Rubén Fonseca trabaja en sus novelas, específicamente en una de la cual hablaremos, su novela histórica, donde él pues reconstruye esta época fantástica, ¿no? El siglo XIX en Brasil y sobre todo en Río de Janeiro. Entonces, pues esta ciudad se volvió, primero, prácticamente su cuna. Él se considera carioca, no mineiro, una ciudad que lo fascinó. Ya hablaremos de sus memorias, pero escribe unas cortas memorias donde pues da cuenta del gran impacto que él tuvo cuando viajó a Río de Janeiro siendo un niño, después de que sus padres tuvieron mucho dinero en Minas Gerais, llegan a Río empobrecidos por unos malos negocios y él le toca vivir y trabajar desde muy joven, desde muy niño, con 10 años, le tocó empezar a trabajar siendo repartidor en la zona comercial de Río. Entonces, bueno, tenemos aquí Copacabana, una de las zonas emblemáticas de Río de Janeiro, con su malecón, ¿no? La Avenida Atlántica, y pues vamos viendo, ¿no? Esta arquitectura tan atractiva que va a formar parte de las historias que él escribe. Hablamos aquí de un género negro que inicialmente es urbano, pero luego va a ser rural, ¿no? Y entonces vamos a explorar eso porque el género negro también se puede contar en los pueblos. Es una novedad dentro de esta vertiente que ocurre en los años 50, gracias a un autor que se llama Jim Thompson, y pues Rubén Fonseca la retoma. Ya hablaremos de estas novelas donde trabaja el género negro en la provincia. Pero en esencia sus obras ocurren en Río. Pasemos. Aquí vemos pues la arquitectura, ¿no? Una arquitectura muy bella, muy moderna. Brasil es un país de grandes arquitectos, ¿cierto? Entonces, pues aquí lo vemos, ¿no? La avenida Río Branco, la principal avenida de Río de Janeiro, ¿cierto? Como decir, la carrera séptima, donde pues se hacen los grandes desfiles, en fin, todo esto. El carnaval también pasa por ahí. Vamos antes a Uruguayana. Esta es la calle comercial, la Uruguayana. Es la calle, digamos, como San Victorino, ¿cierto? Donde están todos los negocios de venta de todo tipo de cosas, ropa, zapatos, yo qué sé, chucherías, en fin, ahí se consigue de todo. Y aquí él vivió, ¿no? Rubén Fonseca vivió y su padre tenía un negocio, pequeño negocio de ventas y él repartía, él era repartidor. Y esta calle forma parte también de sus historias, ¿no? La vamos a ver mucho en algunos de sus cuentos. Creo que ustedes leyeron algunos, ¿cierto? El de Paseo Nocturno, ¿cierto? ¿Y qué otro era? Romance Negro, ¿no? Ah, ok, perfecto. Romance Negro ocurre afuera, ¿no? Es una historia que ocurre fuera de Brasil. Bien, sigamos. Feliz Año Nuevo
Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo, bueno, el caso de FEA ocurre en el centro, ahí cerca de la Río Branco, ¿no? El teatro, ya nos pasamos, el Teatro Municipal. Veamos, el Teatro Municipal, muy importante. Aquí ustedes ven esta arquitectura tan bella, totalmente pues, moderna, ¿no? Ya ni siquiera estamos hablando de un estilo neoclásico. Para Rubén Fonseca es muy importante porque él trabajó siendo un adolescente como aplaudidor en las horas de la ópera, ¿no? Él lo contrataban para aplaudir en los momentos en que había que aplaudir y eso le permitió adquirir un gran conocimiento de la ópera, ¿no? Tanto que su novela histórica se la dedica a un gran compositor de ópera, Antonio Carlos Gómez, del siglo XIX. Y también es un lugar que aparece mucho en sus cuentos. Es importante esto porque él, dentro de su estética, trabaja mucho el espacio, ¿no? Y es tal vez uno de los aportes dentro de la literatura latinoamericana, ¿no? Rubén Fonseca fue tal vez de los primeros autores que empezó a trabajar el espacio urbano en un momento, años 60, en que los grandes escritores escribían historias rurales, ¿no? Escribían historias que ocurrían en los pueblos, en fin. Él empieza a escribir una literatura urbana y a trabajar el espacio, ¿no? Que es una característica del género negro, ¿no? Ya hablaremos de esto. El espacio urbano y estos lugares donde ocurren cosas, ¿no? Donde ocurren los crímenes, en fin, todo esto. Bueno, Copacabana aquí, la playa, súper importante, el espacio de socialización de la sociedad carioca, tan diversa, heterogénea, una diversidad racial, una diversidad social, con unos extremos sociales muy marcados, ¿no? Aquí Copacabana es un barrio de clase media alta, donde vive gente que tiene dinero y al lado está la favela, ¿cierto? Donde vive pues la gente, no sé, pues que no tiene trabajo, los delincuentes, los traficantes, en fin, y todos van a la playa y se encuentran ahí, ¿no? Esto ocurre en algunos de sus cuentos. No sé si leyeron del cobrador, hay una escena ahí en la playa, ¿no? Que el cobrador es un asesino y encuentra una pareja y bueno, ahí comete un crimen. Bien, la Avenida Atlántica, y pues muy importante, ¿no? Esta foto por uno de los temas de Rubén Fonseca, que lo femenino y las mujeres, ¿no? Es un tema de su obra, pues que está vinculado a la composición social de esta sociedad, ¿no? Cuando yo leí a Rubén Fonseca en la universidad, a mí me gustó mucho, tanto que cuando llegó la hora de hacer la tesis, me fui a Brasil a leer su obra en portugués porque me impactó. Y tantas mujeres en estos cuentos donde ocurren tantas cosas, no creía que fuera posible. Y una vez que estuve allá, claro, es una sociedad donde hay una gran mayoría de mujeres, ¿no? En la calle, muy femenina. Y entonces, claro, esto no era una invención del escritor, ¿no? Esto era la sociedad carioca, ¿cierto? Una presencia femenina muy fuerte. Bueno, y aquí lo tenemos. Rubén Fonseca tuvo una trayectoria muy interesante y muy sui generis dentro de la historia de la literatura latinoamericana, porque él, pues les decía, ¿no? Su familia empobreció, él le tocó trabajar desde niño, entró a estudiar en algo así como un nocturno, ¿cierto? Logró con mucho esfuerzo ir a la universidad, en algún momento le tocó ir a prestar servicio militar. Cuando vuelve a la universidad, él se mete a la Facultad de Derecho y estudia, trabaja y estudia y logra graduarse como abogado. Y uno de sus primeros empleos es en una especie de buffet de abogados, en una oficina de abogados, donde él pues tenía casos menores, pero llegaba mucha gente pobre, sin dinero, a que les ayudaran, y él se encargó de muchos de estos casos. Obviamente era gente, usualmente pues ladrones, personas que habían sido acusadas de delitos menores, reincidentes, en fin, y esto lo empezó a marcar y le empezó a dar una dimensión social de muchas cosas que él ya veía, no tan de cerca, ¿no? Y pues tenemos ahí este momento en que él empieza a darse a conocer como un abogado destacado y en algún momento logra un empleo público como comisario de una comisaría en un barrio conflictivo de Río de Janeiro, ¿no? São Cristóvão, que es algo así como Kennedy, una zona popular, llena de gente, donde todo el tiempo ocurren cosas, y entonces él le tocaba resolver ese tipo de situaciones. Muchas veces eran problemas familiares, ¿no? Violencia intrafamiliar o asuntos de alcoholismo, pero también a veces había delitos graves.
¿no? Y él duró mucho tiempo en esto y esto lo marcó. Y va a marcar su obra porque este tipo de historias van a ser los temas sobre los cuales él va a comenzar a escribir, ¿cierto? Estos pequeños delitos de gente que está en la pobreza, marginada, que nunca son considerados y que terminan incluso a veces en tragedias, ¿no? Hasta llegar ya a sus grandes obras donde él entiende que muchos de estos delincuentes pues, son personas que les pagan otros, que tienen dinero para que cometan crímenes y al final solo pagan unos, ¿cierto? Que es un poco ese marco filosófico o ideológico que tiene el género negro. Entonces, pues él en este momento de su vida fue muy importante para él por ese universo popular que uno luego ve en sus obras, donde además capta el tema del lenguaje. En este cuento de Feliz Año Nuevo es muy importante cómo él retrata la forma en que hablan estos malandros, ¿cierto? Él trabaja a fondo este asunto del lenguaje y es una de sus virtudes como escritor, ¿no? Haber tenido ese oído para captar esa habla de la calle, ¿cierto? Y es también una de las grandes características del género negro, lograr retratar esos dialectos populares, ¿no? Transgresores a veces, vulgares, atrevidos en otras, ¿no? Posteriormente él logra una beca y se va a estudiar a Estados Unidos, una maestría en administración y vuelve a Brasil ya cuando va a entrar la dictadura en el año 63 y logra un empleo en la empresa de energía eléctrica de Río y asciende rápidamente y se vuelve un ejecutivo, él llega a ser director, algo así como el gerente de la empresa de energía eléctrica. Entonces, es decir, su vida pasa de ser una persona pues, de una familia pobre, digamos, a ser un miembro de la alta burguesía, él era un alto ejecutivo, ¿no? Y pues esta foto es de estos momentos. Y es cuando él empieza a publicar ya, casi con 40 años, sus primeros cuentos, ¿no? Sus primeros cuentos donde va a hablar de eso que él vivió cuando era comisario en esta comisaría, ¿no? Y lo cual va a ser muy polémico y le va a generar una cantidad de problemas porque es un personaje que se mueve en un mundo ejecutivo de alto nivel y escribe unas cosas que para muchos lectores es muy terrible, ¿no? Entonces llega un momento en que él va a tener problemas con la dictadura en los años 70. Hagamos un recorrido por sus libros y seguiremos hablando un poquito de la vida de él. Él, a pesar de que empezó a publicar tarde, casi a los 40 años, empezó una producción febril, impresionante, a tal punto que ha publicado, no sé, como 18 libros de cuentos y 13 novelas, ¿no? No sé, en un lapso de 40 años, muchísimo. Al mismo tiempo que él era un ejecutivo, es decir, no estamos hablando de un escritor que vivió de la literatura, ¿no? Sino que él tenía su sueldo, su empleo bien pago, vivía bien, tenía dinero y escribía, ¿cierto? En una entrevista que le hicieron, de las pocas que él ha dado, porque él siempre tuvo una vida muy reservada, él siempre se negó a dar entrevistas, a escribir en la prensa, a dar opiniones, él decía que un escritor no tiene que meterse en eso. En una de las pocas, la periodista le pregunta, bueno, a ver, usted, la periodista está en el despacho y le dice, bueno, usted aquí en este despacho debe tener mucho trabajo, ¿no? Es un gerente, ¿cómo hace para escribir? Y él decía, no, pues yo es que en realidad duermo poco, entonces me levanto a las 3 de la mañana a escribir, ¿no? Y escribo de 3 de la mañana a 8 y luego me vengo aquí, ¿no? Y llego en mi casa, me duermo y tal, en fin. Además tenía familia, todo esto, ¿no? Es decir, una escritura efectiva, ¿no? Para llegar al punto, además, no solo como escritor, como lector. Uno ve en las obras de Fonseca una vasta cultura, ¿no? Profunda, un conocedor de la historia de la literatura, además. Bien, hablemos rápidamente. Su primer libro de cuentos, Los Prisioneros, obviamente iba a escribir sobre este tema, muy enfocado en esa experiencia de él como comisario en esta comisaría de São Cristóbal, y donde ya tenemos a la ciudad como espacio narrativo, ¿cierto? Y estos personajes marginales como los protagonistas de estas historias, estos personajes pues que son estos seres anónimos de la sociedad, ¿no? Entonces vamos a tener gente que trabaja en las calles, el que se busca la vida, el ladrón, ¿no? La chica que trabaja como empleada doméstica en una casa, en fin, una cantidad de personajes a los cuales él les da voz, ¿cierto? Posteriormente, 2 años después, publica
La Culebra Ducado, El collar del perro, donde vuelve con estos temas, el tema de la cárcel, por ejemplo, ¿cierto? De la violencia familiar, la marginalidad, y van apareciendo una serie de pequeños personajes que él va a volver a retomar posteriormente en muchas de sus obras. Aquí, por ejemplo, vamos a tener el abogado Mandrake, ¿no? Que es uno de sus personajes emblemáticos, y otra serie de pequeños personajes de los cuales ya hablaremos. Digamos que estos libros lo dieron a conocer, aunque no con gran trascendencia, estaba ahí, era una voz renovadora para ciertos círculos literarios porque escribía sobre la ciudad, ¿no? Y además escribía no sobre la belleza de Río de Janeiro, como uno puede esperar, y estas cosas, sino sobre otras cosas, ¿no? Sobre la marginalidad, ¿cierto? Sobre lo que no es demostrar, digamos. Luego publica Lucia McKerney, que es tal vez el libro que le empieza a dar reconocimiento con la crítica, y es un libro donde él experimenta, ¿no? Y aquí vamos a tener un cuento como este, Lucia McKerney, donde él va a empezar a escribir historias empleando formatos híbridos. Aquí tenemos un cuento que parece un guión, ¿no? Uno ve el cuento y es como un guión, ¿cierto? Que es esos inicios en los cuales él empieza a coquetear con el cine. Ya lo veremos, él luego va a ser guionista de grandes películas en Brasil y muchas de sus obras las van a llevar al cine, incluso a la televisión. Y aquí es en este libro donde aparece nuestro abogado Mandrake, donde ya tenemos un personaje que parece un alter ego porque es un abogado de un buffet que también le ayuda a gente, digamos, necesitada, pero que también resuelve casos de personajes de la alta burguesía, ¿no? Estos personajes, digamos, destacados, senadores, políticos, gente adinerada que tienen ahí su vida secreta y cometen, ¿no?, pequeños delitos que él tiene que resolverles. Y entonces ya vamos a tener esta figura de este abogado con una mirada hacia arriba, hacia la alta burguesía, y otra hacia abajo, y con sus conflictos, los cuales ya abordaremos de una forma puntual. Bien, el caso Morel. Esta novela fue la que inicia el escándalo, ¿no? Aquí su primera novela es una novela no muy larga, totalmente experimental en muchos momentos, porque tenemos la historia de un artista plástico que él escribe su historia desde la cárcel, está encerrado porque parece que mató a una chica y empieza a contar su historia. Es un tipo de la alta burguesía, que es un artista, se la pasa en fiestas con la élite carioca, y un día se le ocurre hacer un experimento que es vivir con 3 mujeres. Entonces busca 3 mujeres a las que convence para que vivan con él, ¿no? Y algo pasa y una de ellas muere porque ella le gustan las emociones extremas y termina muerta en la playa. Y nos cuenta entonces su historia, ¿no? Donde vamos a ver una mirada hacia esta alta burguesía carioca, a esta vida, a esta gente que tiene mucho dinero, con fiestas, aburrida, ¿no? Y que habitualmente su pasatiempo es tal vez lastimar al débil, aprovecharse del otro, en fin. Ya da cuenta de una sociedad carioca conflictiva, problemática, ¿cierto? Y esto le va a causar problemas. Ya aquí la dictadura, estamos en plena dictadura brasileña, lo van a empezar a cuestionar, ¿no? ¿Por qué escribe esto, no? ¿Por qué nos habla de estas cosas este autor? Bueno, aquí está pasando bien. Hay que decir que Rubén Fonseca de todas formas siempre fue muy discreto, ¿no? Siempre rehusó dar entrevistas y ser una figura pública. Posteriormente publica este libro, Feliz Año Nuevo, que es el libro del escándalo. Este libro es muy sangriento, es un libro escrito con mucha rabia. Ustedes leyeron este cuento, Feliz Año Nuevo, un cuento brutal, ¿cierto? Extremadamente violento, donde los personajes principales pues, son gente, ¿no?, del bajo mundo, que además ellos mismos son los narradores de los relatos, donde de una u otra forma van a exponer su visión de mundo, ¿no? Una especie de dialéctica de la violencia desde abajo, donde podemos ver un gran resentimiento social y una sociedad muy fragmentada, muy polarizada, y donde la violencia termina siendo una forma de expresión. No solamente ese cuento, hay otros también mucho más radicales. Bueno, Caso de F.A., ustedes lo leyeron, ¿cierto?
también forma parte de este libro. Un cuento también súper agresivo, donde ya el personaje principal no es un delincuente, sino es un miembro de la alta burguesía, aburrido, con este tedio del que nos hablaba Baudelaire, ¿cierto? El tedio de la burguesía. Entonces sale a divertirse atropellando gente en su fantástico automóvil último modelo, ¿no? Y entonces nos da esa otra visión de una sociedad donde la violencia está muy presente. Entonces no tenemos esa imagen del Brasil alegre, ¿no? Del Brasil del carnaval, años 73-75, del Brasil campeón mundial de fútbol. Él no da esa imagen, sino habla de otros temas. Incluso aquí tiene un cuento sobre el fútbol, ¿no? Muy interesante. Y este libro es censurado. Se lo prohíbe la dictadura, lo acusan de inmoral, de promover las malas costumbres, de tener personajes que hablan solamente groserías. Es cuestionado y él tiene que ir a juicio y él mismo asume su defensa, ¿no? Él decide demandar esta censura de un grupo de senadores y en el año 79 logra ganar el juicio. A raíz de este libro y de cómo escribe, la crítica lo va a denominar como el iniciador de una vertiente literaria llamada brutalismo, que es una forma de escritura donde la violencia es muy fuerte y la violencia es explícita y además está exenta de juicios morales. Él no enjuicia a sus personajes, él simplemente muestra, ¿no? Sin concesiones con el lector, mucho más. Lo sorprendente era que un tipo que era un alto ejecutivo, ¿no? Y escribía estas cosas, ¿no? Lo cuestionaban de esta forma, ¿no? Luego publica El Cobrador, un libro mucho más radical. Él va mucho más lejos, con este cuento del cobrador es muy, muy violento, donde ya nos habla pues prácticamente de un odio de clase, ¿no? Un tipo que sale a asesinar a cuanta gente él considera que le debe, ¿no? Le debe muchas cosas porque es una sociedad que lo mantiene marginado en la pobreza, en fin. Y tiene otros temas, ¿no? Como por ejemplo la pedofilia, ¿no? Hay un personaje ahí, también un burgués que se enamora de una niña de 13 años y le pasan muchísimas cosas, y en fin, muy polémico. Donde finalmente es un retrato de esta sociedad carioca, ¿no? Eso que no se habla, pues él lo hacía. Y él aquí ya empieza, en algunas entrevistas, incluso al final de este libro, tiene como una especie de pseudocuento que es una autoentrevista, donde él confiesa, ¿no? Su visión de la literatura es que la literatura tiene que decir lo que nadie se atreve a decir, ¿cierto? Si la literatura dice lo que todo el mundo habla, pues no tiene ese sentido, es algo inofensivo, ¿no? Él considera que la literatura tiene que transgredir, ¿no? Para agitar en algo al lector. Y ese va a ser parte de digamos, su visión estética en esta primera etapa. Él luego va a cambiar un poco, ¿no? Una vez obtiene el éxito. Bien, vamos a los 80, con estas tres grandes novelas. Viene una serie de novelas que lo van a consagrar ya como uno de los grandes autores brasileños y va a comenzar su etapa de la fama internacional. Tenemos El Gran Arte, tal vez para muchos su obra maestra, ¿no? Una novela donde tenemos de nuevo al personaje Mandrake resolviendo un crimen donde él se va a remontar a los orígenes de Brasil, ¿no? Vamos a ver cómo este crimen estos crímenes los comete un personaje adinerado, de una familia venida a menos, pero que recupera su poder gracias al narcotráfico y que está ahí. Crímenes que incluso nunca se van a resolver. Él empieza a jugar con estas ambigüedades porque en esta forma del género negro que Fonseca propone, los crímenes jamás se resuelven. Nadie coge al malo ni importa esas cosas, ¿no? Simplemente se muestra lo que ocurre. Incluso hay espacios para la ambigüedad, ¿no? Hay que leer con mucho detalle para saber, bueno, quién era el que hacía esto y por qué. Y entonces ya empieza a trabajar una cantidad de recursos literarios para que lleguemos pues al sentido de la gran literatura, ¿no? La gran literatura que dice mucho más de lo que parece. Entonces, pues, esta novela va a ser un hito, un bestseller además en Brasil, y fue llevada al cine, ¿no? Por Walter Salles. Y bueno, digamos que lo consagra. Ya en ese momento él se retira, él se pensiona y se dedica de lleno a la literatura, gracias a una cantidad de becas que él va ganando, es increíble, ¿no? Posteriormente escribe esta novela, Bufo y Spallanzani, donde le da una vuelta al género negro, ya lo veremos, y aquí el protagonista va a ser un escritor. Y entonces ya aquí tenemos al escritor asesino y una cantidad de reflexiones sobre el hecho de escribir y el crimen
y va a empezar a hacer una especie de trabajo metaficcional, donde el escritor va contando la historia y va reflexionando sobre la historia, ¿no? Y entonces empieza a darle otro sentido al género negro, digamos que lo intelectualiza, ¿cierto? Y lo lleva a lo metaliterario. Esta obra es una de las que más me gusta, aunque no la veremos ahora. Es un homenaje también en clave de género negro a un escritor olvidado que se llama Isaac Babel, no sé si lo conocen, uno de los grandes cuentistas de la literatura rusa. Él lo rescata y se inventa una novela. Babel fue un escritor muy importante en Rusia en la época a mitades de los años del siglo XX, que infelizmente Stalin se lo lleva y lo desaparece. Y entonces él le hace un homenaje a Babel, ¿no? Muy bello, y lo rescata, ¿no? Que es muy curioso esto, ¿cierto? Usualmente los escritores, como Vargas Llosa, rescatan autores, pero escriben un artículo. Él lo hace a través de una novela y le hace un homenaje en clave de género negro. Entonces ya el género negro da una vuelta, ¿no? Ya el género negro se usa para hacer homenajes literarios, lo cual es algo bastante novedoso. Y vamos a la obra, pues, que ya lo va a conocer a nivel internacional, Agosto. Su novela histórica es como la novela más autobiográfica de él. Ocurre en los años 50, en los últimos 9 días del gobierno de Getúlio Vargas, que fue, digamos, como el gran gobernante del Brasil en los años 50 del siglo pasado, algo así como el Perón brasileño, el Perón brasileño. Un personaje muy importante, transformó la historia de Brasil, participó en la Guerra Mundial, un héroe que muere en circunstancias trágicas, otra vez en clave de género negro, ¿no? Y lo hace a raíz de un crimen que causa la caída de Getúlio, y a partir de ahí construye una novela, ya la veremos con detalle, en género negro, pero al mismo tiempo histórica, muy interesante, y llena de nostalgia, ¿no? Porque es como esta pregunta, ¿no? de por qué Brasil es así. Ya estamos en los años 90 y ya estamos en la democracia, pero es una democracia conflictiva esta que está viviendo Brasil. No sé si conocen un poquito la historia. En el año 84 cae la dictadura y sale elegido Tancredo Neves, que era un presidente popular, ¿no? Algo así como el Gaitán, ¿cierto? Lo eligen, la gente espera un cambio después de 30 años de dictadura, ¿no? 20 años de dictadura, y Tancredo Neves se enferma, le da una apendicitis y lo llevan al hospital militar y se muere. Y entonces, ¿no? El vicepresidente era Sarney, que era un amigo de los militares, en fin, entonces un lío ahí grande, ¿no? Y entonces esta novela es como eso, ¿no? Tancredo Neves había sido el secretario de Getúlio. Entonces esa pregunta, ¿no? ¿Qué pasa en Brasil? Tal. Entonces tenemos aquí Agosto, ya la veremos en detalle. Muy bella, una novela que también la llevaron a la televisión, una serie de televisión de hace unos años, que por ahí la pueden ver en internet. Bueno, aquí lo tenemos, ya en su momento de popularidad, cuando ya se empieza a consagrar, y también es el momento en que él empieza a cambiar de registro. Como todo gran escritor, no se queda ahí en una sola vertiente, sino empieza a darle vueltas a eso que ya sabe hacer también, que es el género negro. Y vamos a ver, en un lapso de ¿cuántos años? 6, ¿no? Publica 6 libros, ¿cierto? Una burrada, ¿no? Empieza a escribir sin parar. Ya el señor ahí tendrá sus 60, 70 años. Romance negro, leyeron el cuento, ¿cierto? Historias de género negro, de todo tipo de vertientes. Entonces él ya trabaja no solo el criminal, sino también la víctima, el que paga, el que investiga, en fin, empieza a darle vueltas a todo eso y crea historias sin parar, ¿no? Incluso ya llevado a la alta literatura, como Romance Negro, si lo leyeron, es un homenaje a Edgar Allan Poe, ¿no? Él hace varios homenajes a Poe en su literatura, ¿no? Tiene varios cuentos donde crea como una especie de Poe brasileño, ¿no? Que por ahí sale, ¿cierto? O Selvagem da Ópera, esta es la novela histórica que les comentaba que ocurre en el siglo XIX. Esta no es de género negro, es curioso. Un homenaje a Antonio Carlos Gómez, un compositor muy importante de la música en Brasil en el siglo XIX. Pero esta novela él hace algo muy novedoso, y es que él propone un nuevo género. Algo que se ha quedado por ahí, pero que es muy atractivo. Él dice que eso es una novela guión. Y entonces esa novela está escrita con la técnica del guión, pero es novela. Entonces uno lee y describe cada escenario,
¿no? Nos relata esto como con una cámara y nos lo dice. Ahora nos vamos moviendo por el palacio de la marquesa de Santos, y el palacio es así, y aquí nuestro personaje se mueve, y todo el tiempo la novela parece un guión, ¿cierto? Muy bella esa novela, me gusta mucho, y además muy novedosa esa propuesta que pues está ahí para usarla, ¿no? Para jugar con esas formas híbridas de la novela que nos permite esta forma literaria. Buraco en la pared, aquí vuelve al género negro, pero ya aquí empieza a contar estas historias de barrio, ¿no? Estas pequeñas historias de la vida privada de los malandros, la vida privada del traficante de drogas que va y trafica y mata y llega y está peleando con su esposa, y en fin, una cantidad de situaciones donde ya se adentra en la intimidad, ¿no? El crimen ya está a un lado, el crimen está por ahí, y lo que nos interesa es pues esta vida privada de estos personajes, ¿no? Su esposa tiene un amante, por ejemplo, hay uno donde el malandro llega y la esposa tiene un amante y lo que va a hacer es que lo van a matar, en fin, ¿cierto? Aquí esta novela es muy interesante porque aquí se encuentran dos personajes, el abogado Mandrake y el escritor de esa otra novela que les comenté, ¿no? El escritor asesino se encuentran aquí, y entonces el abogado Mandrake tiene que investigar al escritor, ¿cierto? Y empieza a jugar con estos dos personajes, ¿no? Ya la veremos en detalle. Historias de amor, aquí empieza a cambiar de registro, y entonces está el tema del amor, ¿cierto? En todas sus formas, algunas a partir del género negro, otras ya no necesariamente de género negro, y entonces son historias de amor donde está el amor hacia la mascota, el amor hacia la pareja, el amor hacia los objetos, todas las formas de amor que él ve que vive la gente en Río de Janeiro, algunas bastante retorcidas, el amor hacia un cuadro, en fin, una cantidad de cosas muy atractivas. A Confraria de Dos Espadas, otro libro de cuentos muy atractivo porque es un libro de cuentos sobre, bueno, esto traduce la cofradía, ¿no? De los espadas,